Hola chicos, ¿cómo estamos? Entonces vamos a iniciar con el bloque de cardiología. La primera clase que vamos a ver el día de hoy es dolor torácico, ¿verdad? En la clase de dolor torácico que vamos a ver básicamente es acerca de la anamnesis, es decir, qué importancia tiene saber abordar bien el dolor torácico para poder determinar si se causa o está relacionado su causa a un evento cardiovascular, que sería una de las consideraciones más importantes a tener en cuenta, ¿verdad? Es importantísimo entonces para el estudiante de pregrado o cualquier médico que sepa abordar el dolor torácico, ya que una de las situaciones más cauciosas que se tienen que dar en los casos clínicos relacionados a síndromes coronarios agudos con enfermedades cardiovasculares, pues de verdad que cuando se hace un examen físico muchas veces no se encuentran alteraciones en ¿verdad? Entonces, para hacer el diagnóstico lo más certero o que nos ayude a determinar a estas personas cómo ayudarle en el diagnóstico más oportuno, es saber abordar entonces el dolor torácico, ya que existen varias causas, ¿verdad?, de las cuales podrían estar relacionados y no solo pues son cardiovasculares, pero lo más importante es saber cuándo es de hecho de origen cardiovascular, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver entonces el día de hoy es cómo se hace el abordaje del dolor torácico, ¿verdad? Entonces, esta es la clase que vamos a ver. Espero que les guste, muchachos. Nos vemos. Entonces, como estábamos hablando, para poder iniciar acerca del entendimiento de los abordajes semiológicos en casi la mayoría de los síndromes, es importante siempre hacer un recuerdo anatómico fisiológico. En el caso del dolor, vamos a hacer un recuerdo fisiológico de lo cual qué eventos fisiológicos puede hacer cambiar en cada uno de los sistemas del cuerpo el dolor. Por ejemplo, en el sistema pulmonar podría disminuir la compliance pulmonar, es decir, la capacidad de expansión del pulmón de esto. Entonces, esto podría conllevar en ciertos casos atelectasia. ¿Qué importancia tiene entonces entenderla desde ahorita, la fisiología del dolor? Por ejemplo, en cirugía, una de las principales causas de fiebre posquirúrgica, de hecho, son las atelectasias. ¿Por qué se producen las atelectasias? Pues vemos que cuando tenemos un mal manejo del dolor posquirúrgico, entonces podríamos alterar estas variables fisiológicas que nos conllevan a ciertas complicaciones. ¿Qué consecuencias a nivel pulmonar podrían traer esto? Hipoxia e hipercapnia, incremento de la concentración de CO2 y descenso de la concentración de oxígeno. A nivel cardíaco vemos que podemos incrementar la frecuencia cardíaca, precarga, poscarga y, ¿verdad?, la entrega de oxígeno. ¿Qué importancia tiene esto, verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de dolor de origen cardiovascular, una de las principales situaciones es la angina, ¿verdad?, que es el mero dolor de origen cardiovascular, y esto se debe cuando hay incremento en la demanda de oxígeno. Por lo tanto, cuando tenemos situaciones que incrementan la frecuencia cardíaca, como es en el caso del dolor, pudiese también incrementarse el riesgo entonces de eventos cardiovasculares o incluso de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, una de las características clínicas, como vamos a ver más adelante dentro del dolor torácico, es que, por ejemplo, los incrementos de la frecuencia cardíaca, como el ejercicio, son desencadenantes de dolor torácico y relacionados con el infarto agudo del miocardio. A nivel endocrino, vean bien que puede incrementar los niveles de catecolamina, ACTH, aldosterona, cortisol. ¿A qué conlleva esto? A alteración en el metabolismo de los carbohidratos azucarados. Los pacientes que son diabéticos entonces se ven alterados. Tienen dolor crónico, lumbares por cualquier otra patología o dentro de la diabetes también. Entonces siempre manejan niveles hormonales alterados que pudiera conllevar a retención de agua libre, como un estado entonces de hipertensión arterial o empeorando la que ella tenga, o hiperglucemia por el incremento del cortisol y estado catabólico, ¿verdad? A nivel hematológico pudiera incrementar la viscosidad de la sangre, la función plaquetaria y alteración de la coagulación. ¿A qué conlleva esto? Es que como hay hiperviscosidad de la sangre, es decir, no hay un adecuado flujo que pueda haber por los vasos sanguíneos, entonces se vuelve el flujo estático, ¿verdad? Es decir, hay éstasis vascular donde no hay adecuado flujo y esto conlleva riesgo de incremento de tromboembolismo. A nivel inmunológico se sabe que puede alterar la inmunidad mediada por célula y esto conlleva incremento de riesgo de infección, sobre todo de infecciones virales y, ¿verdad?, en el caso de también de ciertos hongos. Como ahorita es muy importante tener adecuada función de inmunidad celular para ciertos virus. A nivel gastrointestinal pudiera también asociarse a reducción del vaciamiento gástrico y la motilidad intestinal. Esto es fundamental ya que las consecuencias que conllevan a esto, como son náuseas, vómitos e ilio, esta fisiología gastrointestinal relacionada al dolor está muy vinculada con todas las dispepsias funcionales que hay en el sistema digestivo, es decir,
muchos pacientes que manifiestan dolor crónico, depresión, ansiedad, pudieran manifestar náuseas, vómitos, distensión abdominal. ¿Debido a qué? A que fisiológicamente mantener un estado de dolor crónico pudiera reducir el vaciamiento gástrico y la motilidad intestinal. Esa es una correlación, ¿verdad?, fisiológica y patológica que hay con las manifestaciones clínicas. Y a nivel urinario se ve que puede incrementar el estímulo simpático con una consecuencia que es retención urinaria, ¿verdad? Entonces, ya para ver la semiología del dolor torácico con respecto al origen cardiovascular o angina, debemos de tener siempre en cuenta para todo síntoma, ya sabemos que esto es regla semiológica. Siempre son aproximadamente 7 a 8 características del dolor, pero a veces podemos incrementarle 9, 10 más, y mientras más características podemos poder asociarlas al dolor o al interrogatorio, pues mucho mejor. Y eso es lo que vamos a ver entonces, de cómo cada una de estas características se asocia de origen cardiovascular para tomarlas en cuenta en el interrogatorio. Ya que, como dije, una pregunta cauciosa sería: ¿cuál es el signo más común que se presenta en los pacientes con infarto agudo del miocardio? Bueno, la pregunta es cauciosa, ya que la respuesta es que comúnmente no hay signos clínicos. Muchos pacientes incluso tienen hasta presión arterial normal, ¿verdad? Otros se presentan con datos de emergencia hipertensiva, pero sin embargo, incluso en muchos ni eso tiene. Entonces, encontrar ya signos clínicos cardiovasculares, alteraciones del pulso, soplo, entre otras, es muy poco. Entonces, por eso digo que el diagnóstico se relega a una buena historia clínica. Entonces, vamos a ir con la primera característica que pudiera ser fundamental en la correlación cardiovascular. Antes de la duración, ¿verdad?, una punción muy importante o en la anamnesis semiológica del dolor es de qué modo inicia. Siempre la número 1 es el modo de inicio. ¿En qué modo de inicio inicia un dolor torácico asociado cardiovascularmente? Bueno, como vimos previamente, el ejercicio pudiera incrementar la frecuencia cardíaca, la precarga y todos estos valores. Entonces, muchas veces el dolor torácico de origen anginoso viene una historia clínica de después de algún ejercicio, cierta actividad, ¿verdad? O muchas veces también hay que tomar en cuenta cuando este se asocia posterior a ciertos estados emocionales que pudieran incrementar el gasto, ¿verdad?, o la frecuencia cardíaca, como discusiones, ansiedad, entre otras cosas. Luego de esto empezamos a ver cada una de las características clínicas. Número 1, vemos aquí en la presentación, es la duración. La duración es importantísima, ya que se establece que el dolor torácico anginoso, ¿verdad?, como se dice, angina de origen cardiovascular, ¿verdad?, se dice que cuando este dura más de 20 a 30 minutos tiene más consideraciones que sea de origen anginoso, ¿verdad? Entonces, la duración, cuando este dura de 20 a 30 minutos, vamos a considerar que es de origen cardiovascular. A diferencia de otros dolores que tienden a durar segundos, minutos, eso quita las posibilidades de que fuera de origen cardíaco. Número 2, vemos aquí la cualidad o tipo de dolor, es decir, cómo lo siente la persona o el paciente, ¿no? Una de las características para poder, o asociaciones analógicas para poder entender el dolor, cómo se siente de origen cardíaco, es, por ejemplo, tener en cuenta que el corazón es un músculo, como tal, músculo estriado también, pero con otras ciertas particularidades únicas. Entonces, recuerden, por ejemplo, cuando te damos un golpe, andamos ligados del cuerpo, normalmente nos quejamos de una manera sorda, decimos, ay, me duele, ¿verdad? Andamos ligados, decimos. Básicamente, esa es la cualidad del tipo de dolor cardiovascular, un poco sordo, como que anda ligada. La persona dice, ay, ando ligado aquí, me siento algo sordo ahí. No es bastante fácil de determinar, pero básicamente se podría relacionar como cuando tenemos golpes musculares, ¿verdad? Un tipo opresivo, ¿verdad? Sordos, como que ando ligado, ¿no? Esa es la cualidad muy característica, a diferencia de otros tipos de dolores que sean lancinantes, ¿verdad?, como que te atraviese una lanza, punzante, como que te estén dando punzadas, ¿verdad?, pulsátil, como que siente que está latiendo algo ahí, quemante, ¿verdad? Estas otras características no se asocian cuando es cardiovascular, ¿no? Localización. Aquí en la localización, ¿verdad?, es fundamental determinarlo cuál es el mero punto, o no el punto, sino el área donde más se asocia el origen cardiovascular. Podemos ver aquí uno de los signos físicos que se presenta pocas veces, pero en algunos pacientes, ¿verdad?, que es el signo de Levine, donde el paciente se lleva su brazo hacia la área donde más se presenta el origen cardiovascular, que es
retroesternal. El origen del dolor anginoso es retroesternal, justamente aquí, ¿verdad? Retroesternal. No es justamente en mi tórax izquierdo, en la tetilla, pudiese doler, ¿verdad? No es exacto, pero la localización más común es retroesternal, ¿verdad? Retroesternal. Número 4, la característica que vamos a ver es irradiación. Dentro de las irradiaciones vamos a tener en cuenta el orden de las apariciones que pueden estarse con el dolor de tipo anginoso. La número 1, ¿verdad? La irradiación es hacia el cuello, ¿verdad? Número 1, hacia el cuello. La persona dice que el dolor está aquí en el pecho, pero también siente en el cuello. Puede sentir las palpitaciones en el cuello también, ¿verdad? Número 2, ¿verdad? Las posibilidades o la prevalencia es que se irradie hacia el brazo izquierdo, ¿verdad? O hacia los últimos dos dedos, ¿verdad? Cuarto y quinto dedo en esta parte, hacia el tríceps, ¿verdad? En esta área, ¿verdad? Y número 3, que se puede irradiar hacia el lado derecho, ¿verdad? Hacia el hemitórax derecho. Puede venirse hacia el hombro o hacia el hemitórax derecho. Estas son las 3 primeras posibilidades. Pero lo primero es tener en cuenta la más común, hacia el cuello y brazo izquierdo, ¿verdad? La frecuencia, ¿verdad? Es muy importantísimo, ya que establecer que el dolor dura aproximadamente después de 30 minutos. La frecuencia de este, ¿verdad? Tiende a ser un dolor cada 30 minutos, ¿verdad? Puede presentarse en varias ocasiones en el día, pero también esta característica semiológica se relaciona al modo de inicio, es decir, la frecuencia también se relaciona con cierta actividad. Cada vez que sube unas escaleras, cada vez que se mueve, cada vez que hace cierta actividad fisiológica, ¿verdad? En esto la frecuencia también en el diagnóstico diferencial de otras causas junto con la duración, por ejemplo, cuando es menor de 20 a 30 minutos y la frecuencia es continua durante segundos, es mucho menos la posibilidad de que sea de origen cardiovascular, ¿verdad? Es decir, la persona dice, tengo dolores gincones que me duran 10 segundos y tengo 10, 20 episodios en varios minutos, entonces eso es menos posible de que sea de origen cardiovascular, menos posible, ¿verdad? Número 6, otra característica que vamos a tener en cuenta son los factores aliviantes, ¿verdad? Aunque aquí ponemos entre paréntesis la nitroglicerina o los derivados de este, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que si el modo de inicio es el ejercicio o el incremento del trabajo, entonces hay ciertos factores aliviantes como el reposo, ¿verdad? Es decir, descansar también se asocia en la historia clínica que mejora el dolor, ¿verdad? La siguiente característica son los factores precipitantes, ¿verdad? Aquí tener en cuenta que otros factores precipitantes muy comunes en nuestro medio son los estados emocionales, como había dicho, ¿verdad? Personas que después de cierto disgusto entonces presentan el dolor torácico. Y número 8, ¿verdad? Son los síntomas asociados, es decir, cuáles son la mayoría de los síntomas que presentan aparte del dolor torácico. Número 1, ¿verdad? Uno de los principales es la angustia, la sensación inminente de muerte que siente el paciente de verdad que está teniendo dolor torácico, lo siente porque es muy angustioso, ¿verdad? Otros síntomas asociados al dolor torácico, como vamos a ver más adelante, están en dependencia de localización, ¿verdad? Si son localizados en la pared inferior, en las paredes laterales, en las paredes posteriores, etc. Pero que podría asociarse también a dolor abdominal, a sensaciones de náusea, desvanecimiento, mareo, ¿verdad? Entre otros síntomas asociados. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta entonces? Tips para recordar en el diagnóstico anginoso o el dolor torácico de origen cardiovascular. Los síndromes coronarios agudos y la angina estable tienen una característica clínica, ¿verdad?, muy importante. Son opresivos, sienten la pesadez que dijimos, ando como ligado, la presión, ¿verdad? Y tener en cuenta lo que estamos hablando entre las últimas características son los síntomas asociados. Por ejemplo, la isquemia de la pared inferior del corazón, la área del ápice, la parte de aquí abajo del corazón, el ápice, pudiera irritar, ¿verdad?, el diafragma o ciertos órganos gastrointestinales, donde pudiéramos tener también síntomas vagales como bradicardia, hipotensión, mareo, y síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, epigastralgia, entre otros, ¿verdad? ¿Qué hace menos probable que sea isquémico el dolor torácico? Número 1, agudo, como punzante y es fácil localizable. Entonces, si en la característica clínica le preguntan a la persona, por favor, don José, dígame dónde se localiza el dolor, y la persona hace esto, aquí, ¿verdad?, con su dolor, eso es, ¿verdad?, casi más del 99% seguro de que no es de origen cardiovascular, ¿verdad? Por eso lo pongo aquí como un tip muy importante reconocer.
si es fácilmente reconocible, ¿verdad? Y es de características como punzante y agudo, entonces la menos probabilidades de que sea isquémico, ¿verdad? Y la otra característica a tener en cuenta que hace menos probable que sea isquémico es cuando hacemos el examen físico dígito presión, ¿verdad? Si hacemos la presión en las áreas torácicas, ¿verdad? Con la parte semiológica del pulpejo, y hacemos dígito presión por las áreas costales y el dolor es reproducible, ¿verdad? Hacemos y la paciente dice ay, o en los lugares donde dijo que era fácilmente reconocible, ¿verdad? Eso es menos probable que sea de origen cardiovascular. Entonces tener en cuenta cuando el dolor es agudo, punzante, fácil localizable y que después es reproducible al examen físico, la dígito presión, eso es menos probable que sea de origen cardiovascular. ¿Qué otras cosas pudiésemos encontrar al examen físico, verdad? Como les dije al inicio, el examen físico del paciente con síndrome coronario o infarto del miocardio comúnmente es normal. Casi no se encuentran alteraciones al examen físico. Pero dentro de un menos porcentaje, 30-20%, pudiéramos encontrar alguno de ellos. Vamos a hablar de algunos. Se pudiera encontrar ampliación del R2, ¿verdad? Segundo ruido se puede ver ampliado asociado a bloqueos completos de la rama derecha del haz de His, ¿verdad? Pudiéramos encontrar un nuevo ruido paradójico o división del R2, ¿verdad? Normalmente los ruidos, ¿verdad?, de la válvula sigmoidea, normalmente se tiene que cerrar una justo antes que la otra relacionado con los cambios de presiones, ¿verdad? Eso lo sabemos de la parte fisiológica que también vamos a revisar en este canal, ¿verdad? Entonces, hay ciertas situaciones como los bloqueos completos de la rama derecha o que conllevan a hipertrofia también de ciertas áreas del corazón si es del lado derecho. Pudiéramos ver que el cierre de la válvula pulmonar pudiese darse antes que el de la aorta y en ese caso pudiéramos encontrar una parte paradójica o una ocultación paradójica del segundo ruido, ¿verdad? Pudiéramos encontrar también S3 o S4. Cuando encontramos S3, sobre todo porque ya sabemos en la parte semiológica el TIPS, ¿verdad? R3 y pulso alternante es muy característico o muy asociado a insuficiencia cardíaca. Y el S4, ruido de galope, ¿verdad?, asociado a infarto agudo del miocardio, ¿verdad? También podemos encontrar nuevos inicios de soplos de regurgitación aórtica, ¿verdad?, soplos diastólicos en 50% de los pacientes que tienen disección aórtica, ¿verdad? O pudiéramos encontrar soplos también de regurgitación mitral cuando se asocia a disfunción de los músculos papilares. Aquí en estas dos características quiero ayudarle, ¿verdad?, a darle un tips, ¿verdad? Y es que ahora en la nueva tecnología asociada a la docencia virtual, entender estas situaciones semiológicas se hace mucho más fácil, ¿verdad? Porque cuando no se encuentra en la práctica clínica estos ruidos, es difícil que se te logre asimilar y poder entenderlo. Entonces ahora los incito a que cuando encuentren alteraciones a la ocultación que no son comunes como esta, ¿verdad?, es buscarla, ¿verdad?, de manera virtual, ya sea en YouTube o en cualquier otra plataforma, cómo se ocultan los soplos de regurgitación aórtica, cómo se oculta, por ejemplo, el de regurgitación mitral asociado a disfunción de los músculos papilares, donde este es un soplo fuerte, ¿verdad? Entonces los incito a revisar esta parte. Otro tip a tener en cuenta, ¿verdad?, verdadero infarto, ¿verdad?, cuando este dura más de 20-30 minutos. Es decir, una angina inestable. Pasó mucho tiempo, más de 20-30 minutos, con el dolor opresivo, ¿verdad? Llevamos varias características después del ejercicio, opresivo, sordo, ¿verdad?, que dura más de 20-30 minutos. Entonces, muy característico de que la posibilidad sea un infarto. Dos consideraciones a tener en cuenta. La isquemia transitoria hay que asociarla, por ejemplo, la angina versus el espasmo esofágico. El espasmo esofágico, ¿verdad?, es un tipo de dolor torácico que se parece mucho al anginoso, ¿verdad?, después de cierta actividad, sobre todo después de ciertas comidas, ¿verdad?, también de hacer este tipo de actividad. Entonces se puede asociar este dolor que es opresivo, retroesternal, sordo, ¿verdad?, también asociado a una sensación de ahogo, de desvanecimiento, de disnea, ¿verdad?, que es muy común también en las edades adultas. Entonces se parece mucho a la angina, pero es espasmo esofágico. ¿Cuál podría ayudarnos a diferenciar? Aunque ya casi no hacemos esto, ¿verdad?, en medicina, utilizar fármacos para determinar si sí es o no, pero una de las características es que la angina, ¿verdad?, mejora con nitroglicerina. Y
Esto que mejora con la nitroglicerina en la angina también se debe asociar a la siguiente característica que vamos a hablar, y es que el reflujo gastroesofágico te puede dar dolor torácico también. La pirosis, que es una sensación quemante detrás del pecho, pudiera asociarse después a un dolor opresivo torácico. Algunos pacientes pudieran manifestarlo. Entonces, ¿qué característica hay que tener en cuenta con el reflujo? Que este mejora con la nitroglicerina, que puede empeorar, perdón, con la nitroglicerina, el de tipo de reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Al examen físico también que hay que tener en cuenta tips, ¿verdad? Que se los voy a decir desde ahorita porque algo que se aprendió muy bien y que me dio de mucha experiencia, estos tips que también me lo dijeron ciertas personas que me enseñaron mucho acerca de medicina. Número 1. Cuando un paciente con síndrome coronario agudo o infarto agudo del miocardio empieza a manifestar diaforesis, ¿verdad? El paciente empieza a decir, tengo ganas de vomitar, doctor, siento un malestar en el estómago, tengo náuseas, siento vértigo, y lo miramos que empieza a ponerse diaforético, con taquipnea o ansiedad. Ojo, ¿verdad? Esto es un signo de muy alarma, pero muy alarma me refiero a que pudiera estarse relacionado a complicaciones graves del síndrome coronario como taquicardias ventriculares o fibrilaciones ventriculares, que esto es lo que conlleva finalmente a la muerte del paciente, ¿verdad? Entonces, cuando miremos a alguien con síndrome coronario que manifiesta sensaciones de malestar estomacal, náusea, vómito, diaforesis, entonces ojo a estar muy pendiente de él y revisar el ritmo cardíaco. Número 2, ¿verdad? Cuando este se asocia a taquicardia y taquipnea, como son uno de los síntomas y signos principales del tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Podemos ver aquí también en el canal la clase de tromboembolismo, que es uno de los síntomas y signos que más se asocia en el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, es taquicardia y taquipnea. Entonces, cuando le encontramos en el dolor torácico o el síndrome coronario, esto es indicativo de que pudiese estarse relacionado con un TEP, ¿verdad? Otra consideración es que la diferencia de presión arterial de más de 20 milímetros de mercurio pudiera estar presente en disecciones aórticas. Ok, ¿qué se debería hacer con todo paciente con dolor torácico? Esto. Así como en los hospitales existen unidades de atención a febriles, entonces los hospitales, muchos tienen unidades de dolor torácico. ¿Para qué? Para poder clasificarlos adecuadamente y no se nos escape la principal causa de muerte de las personas adultas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a aprender aquí lo que deberíamos de hacer con todo paciente con dolor torácico. Número 1, en el cabo de 1 hora, hora y media, el paciente inmediatamente en los primeros 10 a 15 minutos realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones adecuadamente, ¿verdad? Tener en cuenta lo siguiente, que cuando hacemos un electrocardiograma ante un paciente con dolor torácico, no excluye que sea un síndrome coronario agudo o un infarto. Y esta es la principal razón de por qué debemos de hacer unidades de dolor torácico e ingresar a estos pacientes por el cabo de aproximadamente 12 a 24 horas para hacer electrocardiogramas rutinarios u observaciones cuando el diagnóstico no está muy conciso, pero tenemos la sospecha clínica, ¿verdad? Entonces, no se debe excluir un síndrome coronario con un EKG normal o un ECG normal, ¿verdad? Y número 3, que no administrar oxígeno de manera rutinaria. ¿Por qué digo esto? Una de las principales tratamientos o mnemotécnicas que se utilizan, sobre todo, ¿verdad? Incluso en la Guía Nacional del Tratamiento del Síndrome Coronario, ¿verdad? Administrar oxígeno de manera rutinaria está incluido cuando no es lo adecuado, ¿verdad? Solo si el paciente disminuye su saturación menor de 94 o 93, debemos de administrar oxígeno. ¿Por qué? Porque fisiológicamente podemos saber que el oxígeno pudiera o da vasoconstricción y pudiese, ¿verdad?, incrementar la demanda de oxígeno y empeorar entonces en este caso la angina, ¿verdad? En esta imagen de aquí entonces podemos ver en el electrocardiograma las dos alteraciones comunes que son muy relacionadas o muy específicas de síndromes coronarios. Número 1, ¿verdad?, la elevación del segmento ST, ¿verdad? Podemos ver en este electrocardiograma cómo se observa el segmento ST muy elevado, ¿verdad? De hecho, la clasificación de los síndromes coronarios está relacionado con este segmento de aquí, ¿verdad? Con o sin elevación de este segmento es la clasificación que hasta ahora utilizamos del síndrome coronario agudo, ¿verdad? Entonces, un paciente que se presente con dolor torácico e inmediatamente hacemos electrocardiograma y observamos esto,
peligro, ¿verdad? Sabemos que estamos segurísimos ante un infarto agudo del miocardio. Si no encontramos elevaciones del ST, ¿qué otras alteraciones podemos ver? Por ejemplo, en esta imagen de aquí ven todo lo contrario, que es descenso del ST. Ven aquí, descenso del ST, ¿verdad? Hay también ascenso del ST y descenso del ST como imagen en espejo. Aquí podemos ver descenso del ST, ¿verdad? Y otras alteraciones, como vamos a ver también cuando vemos la clase de electrocardiograma, las alteraciones de la onda T que pudieran también relacionarse a isquemia aguda del miocardio. Bueno, entonces, ¿qué se debe hacer cuando tenemos un paciente con síndrome coronario agudo? Vamos a hablar de lo ideal. Número 1, el ideal tratamiento. El ideal tratamiento para el síndrome coronario agudo, infarto del miocardio, ya sea con o sin elevación del ST, es el procedimiento llamado cateterismo cardíaco, ¿verdad? O reperfusión coronaria con colocación de stent. Sin embargo, si no en todos los medios o en todos los centros lo tenemos, podemos utilizar, como vamos a ver más adelante en las siguientes clases, el uso de fibrinolítico. Pero vamos a hablar que lo ideal siempre es reperfusión coronaria. Es decir, que dentro del diagnóstico de la primera hora o la hora y media, se hace primero el diagnóstico y inmediatamente se conoce que esto debe de ir inmediato hacia la unidad de reperfusión coronaria. Entonces sí vamos a ver cómo es el manejo. Por ejemplo, si la clínica es compatible con todas las características semiológicas que vimos y el electro que vamos a ver inmediatamente le observamos esto, nosotros decimos síndrome coronario agudo con elevación del ST o cuando encontramos bloqueos completos de la rama izquierda. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Inmediatamente la unidad de reperfusión coronaria. Inmediato. Número 2. Si encontramos clínica compatible de dolor torácico con todas las características semiológicas, pero en vez de elevación encontramos descenso del ST, como vimos aquí, descenso del ST, ¿qué vamos a hacer? Igualito también a la unidad de reperfusión coronaria. Número 3. Si tenemos una clínica compatible, ¿verdad?, de características semiológicas, y el electrocardiograma es normal o no nos hace un diagnóstico, entonces vamos a la unidad de dolor torácico donde dijimos. La unidad de dolor torácico, hacer electrocardiograma rutinario cada 15 minutos y después cada hora, cada 3 horas, cada 6 horas, hasta observarlo durante un día y si es necesario hacer enzimas cardíacas como vamos a ver más adelante. Y el caso la probabilidad número último, 4, es cuando la clínica no es compatible, como dijimos, el dolor es agudo, fácilmente reproducible, punzante, muy localizable, con un electrocardiograma normal, entonces, ¿verdad?, tenemos la disponibilidad con cierta confianza de dar de alta al paciente a otra área o considerar otro diagnóstico, ¿verdad? Entonces, este es el algoritmo que sería bueno que revisáramos. Uno de los que más me gustó, ¿verdad?, de que hice los estudios de medicina interna es que la escala HEART de la American Heart Association es uno de los mejores para poder determinar la posibilidad de que sea un evento cardiovascular. Entonces, ¿qué tiene en cuenta la escala HEART? La historia clínica, el electrocardiograma, edad, factores de riesgo y el nivel de troponina como evidente, ¿verdad?, marcador de infarto o de isquemia miocárdica. Entonces, las posibilidades se dividen en 3. Si el puntaje va de 0 a 3, es 2.5 el porcentaje de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que le podemos dar de alta al paciente. No tiene características clínicas, el electrocardiograma es normal, es menor de edad el paciente, no tiene ningún factor de riesgo y ni siquiera se le hace la troponina o se le hace y está normal y entonces podemos dar de alta. El segundo probabilidad es un puntaje entre 4 y 6, donde el riesgo, vean bien, es del 20 al 30%. ¿Qué se hace aquí? Ingresar a la unidad de dolor torácico. Y la probabilidad número 3 es que tengamos un puntaje de 7 a 10. Que vean bien, con este puntaje la posibilidad de que sea un síndrome coronario es un 72%. Ante esta posibilidad lo mejor es hacer estrategia invasiva temprana. ¿Por qué? Porque así reducimos el riesgo de mortalidad de estos pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo a tener en cuenta, ¿verdad?, en ellos? Diabetes, tabaquismo, antecedentes familiares, obesidad y dislipidemia. Bueno, entonces más o menos el algoritmo es: ingresa el paciente a la unidad de dolor torácico, hacemos inmediatamente la anamnesis y el examen físico y un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Entonces,
Aquí hacemos nuestra escala Hare y tenemos las tres posibilidades. Si el paciente tiene un síndrome coronario agudo definido con elevación o sin elevación, ¿verdad?, a las unidades de reperfusión o el tratamiento según las guías indicadas. Si dentro del dolor torácico número 2 es posible que sea un síndrome coronario agudo, ¿verdad?, aplicamos toda la escala, si es necesario hacer electrocardiograma o troponina, y luego de eso tomamos las decisiones. Si es menos de 3, dijimos dar de alta. Si el paciente está entre 4 y 6, entonces, ¿qué decimos hacer? Empezamos a hacer electrocardiograma cada 30 minutos y le hacemos troponinas cada 6 horas. Si en estas troponinas o electrocardiogramas no hay cambio, entonces el paciente se le da de alta o se puede valorar realizar una prueba de fuerza, ¿verdad? Y la otra posibilidad es que si hay cambio en este tiempo, ¿verdad?, de electrocardiograma y troponina, entonces hay que considerar al paciente hospitalizar porque pudiera estar ante un evento de tipo de este y después requiera de algún tratamiento específico, ¿verdad? Y si el paciente desde un inicio no tiene posibilidades clínicas al examen físico y el primer electrocardiograma, considerar otras causas de dolor torácico, que eso es, ¿verdad?, a lo que vamos entonces para terminar la clase. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial a tener en cuenta en los pacientes con dolor torácico que no es de origen cardiovascular? Número 1, la costocondritis o el síndrome de Tietz, ¿verdad? Este es uno de los diagnósticos diferenciales más común que se debe tener en cuenta, pero sobre todo en personas adultos jóvenes, ¿verdad? Menor de 50 años es bastante considerable, o las personas bastante jóvenes, ¿verdad? 20 a 30 años. ¿Qué característica tiene? Dolor exacerbado con la inspiración, dice el paciente, y siente el hincón en el tope, ¿verdad? Y la característica clínica dijimos que se manifiesta a la presión del tórax. Oprimimos en las áreas costales y se manifiesta el dolor. Diagnóstico diferencial número 2 a tener en cuenta: enfermedad por reflujo gastroesofágico que puede producir, dijimos, una pirosis o sensación quemante detrás del pecho. Hay que hacer una historia clínica en saber si es una sensación quemante, y que se puede asociar también a regurgitación en el caso de reflujo. En este caso el dolor mejora también con antiácidos o el uso de, por ejemplo, inhibidores de bomba. La úlcera péptica, ¿verdad?, pudiera darse un dolor irradiado hacia el tórax o dolor torácico, pero también que se asocia a dolor en epigastrio, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener en cuenta las manifestaciones o las características semiológicas de la úlcera gástrica y duodenales en el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Cuando lleguemos a la parte de enfermedades gastrointestinales vamos a hablar un poco acerca de estas presentaciones clínicas, ¿no? Número 4, ¿verdad? Las enfermedades de la vesícula, el cólico biliar, característica, ¿verdad?, es un dolor en cuadrante superior derecho, ¿verdad? Una característica muy importante que se irradia hacia el hombro derecho, ¿verdad? El infarto agudo del miocardio, dijimos, es dolor intenso, opresivo y sordo, y que usualmente dura 30 minutos. Que dure más de 30 minutos hace altamente la posibilidad de que sea infarto. La estenosis aórtica, o que vamos a encontrar al examen físico, un soplo sistólico, ¿verdad? En los casos de miocarditis asociado, por ejemplo, a enfermedades virales, por ejemplo, en el caso ahora de coronavirus se están documentando casos de miocarditis. En los casos de dengue también podemos ver miocarditis. El dolor es vago y leve, ¿no? En los casos también que se presentan como pericarditis, ¿verdad?, tiene una característica única también. Número 1, el dolor es agudo, punzante, ¿verdad? En este caso también se considera lancinante, como que lo están atravesando una lanza, pero que mejora al inclinarse, ¿verdad? Es decir, el paciente llega haciendo esta postura, parecido al paciente con pancreatitis, ¿verdad? Son las dos características clínicas o las dos entidades que se asocian mucho y que mejoran en posición momentánea, ¿verdad? Y de esta manera. Otra causa a tener en cuenta es el aneurisma disecante de la aorta, ¿verdad? También, aparte, junto con la pericarditis, puede ser lancinante o punzante, y usualmente el de la disección de la aorta se siente en la espalda, ¿verdad? El paciente siente: estoy atravesado por una lanza y la punta la tengo en la espalda. Esa es la característica clínica a tener en cuenta en el aneurisma disecante de la aorta. El prolapso de la válvula mitral, algunos pacientes pudiesen manifestar dolor torácico de manera crónica,
¿Qué podemos encontrar en el examen físico? Clic mesosistólico, y se da comúnmente en mujeres jóvenes sin factores de riesgo. Es un dolor de tipo transitorio, ¿verdad? Enfermedades pulmonares que pudieran asociarse a dolor torácico. El tromboembolismo pulmonar, ya dijimos previamente, si se asocia a taquicardia y taquipnea, entonces ojo, pensar en tromboembolismo pulmonar. O si se asocia a dolor pleurítico o hemoptisis. Y el neumotora, ¿verdad? Como una enfermedad pulmonar grave que da dolor torácico intenso, que hay que tener en cuenta, es de inicio súbito, de tipo pleurítico, es decir, de manera en segundo inicia el dolor, pleurítico que se da durante la inspiración y se asocia a disnea. ¿Verdad? Como podemos ver aquí en esta imagen, la radiografía clásica de un neumotora. Podemos ver aquí donde en esta parte del pulmón se observa el árbol bronquial, ¿verdad? Con sus patrones adecuados. Pero en este caso miramos un incremento de lucidez, ¿verdad? Una hiperlucidez en el hemitórax derecho, donde de hecho solo el pulmón nada más sería esta área, ¿verdad? Todo esto es espacio pleural lleno de aire. Esto produce dolor torácico de tipo intenso de manera aguda, y esto es una emergencia médica porque compromete el gasto cardíaco y el paciente puede fallecer en el cabo de segundos a minutos, ¿verdad? Entonces con esto finalizamos la primera parte de dolor torácico, el abordaje principalmente. Espero que hayan entendido la importancia que tiene que ver, ¿verdad? Saber un poco el abordaje de dolor torácico. Quiero que sigan revisando un poco tomen en cuenta las alteraciones fisiológicas que da el dolor con respecto a todos los sistemas y las características semiológicas que hay que hacer con toda persona con dolor torácico para saber si es de origen cardiovascular. Esto incluso las características deberían de estar en sus libros mataburros, ¿verdad? Que van a caminar en sus prácticas clínicas, para así cada vez que hagan una historia clínica revisar si estas características se asocian a lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Espero que les haya gustado la clase, pueden poner ciertas consideraciones. Nos vamos a seguir viendo con las áreas cardiovasculares por aquí, y pueden revisar el resto de clases también en el canal. Compartan, por favor, denle like y nos vemos, ¿verdad, muchachos? Espero que les haya gustado. Hasta luego.